Pero ahora es el momento de recibir a nuestro querido amigo en la columna de análisis político, como todos los jueves. Ahora es el turno de recibir una vez más a Adolfo Fito Garcés. Buen día, bienvenido, Fito. ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estás recibiendo las primeras señales de que inexorablemente el verano terminó? Cambió, sí, en una semana bajaron 10 grados. Igual vos sos de los militantes del frío, me parece, ¿no? Mirá, si tengo que elegir, prefiero el calor, ¿eh? Bueno, está. No tengo ningún problema. Jugamos en el mismo cuadro. No pasa nada. Vamos arriba. Fito, en realidad lo que siempre hacemos, ¿no? Libertad de cátedra, usted dirá hacia dónde quiere rumbear. En todo caso, me parece interesante por lo menos hacer una pequeña referencia a una columna que tú escribiste en El Observador, que da cuenta de una mirada muy crítica. Creí entenderlo, ya no para esta ley de urgencia, la que acaba de entrar al Parlamento, que también, y ya lo habías anunciado mucho antes, incluso de la pandemia, que tenías una mirada crítica a propósito del instrumento y fundamentalmente el grosor que en este caso tiene la ley, sino también de la tecnología, creo que usaste esa palabra, de la tecnología que me parece que debería ser revisada por el sistema político uruguayo. Mira, Ale, a ver, nada mejora sin autocrítica y sin crítica, ¿no? Tu práctica como periodista, mi práctica como politólogo, ¿no? Lo que quieras, ¿no? La música de Luciano Superviel, agregale lo que quieras. Si no estamos pensando todo el tiempo sobre lo que hacemos, si no estamos revisando nuestras prácticas, no vamos a poder mejorar lo que hacemos. Es así, ¿está? Y la democracia uruguaya es una democracia fantástica en términos comparados, es ejemplar. Viste que a nosotros nos encanta elogiar la democracia uruguaya. Sí. No sale el petizo nacionalista de adentro, ¿no? Uruguay no breve más. paréntesis, de petizo a petizo. A veces me da un poquito de miedo si no somos demasiado condescendientes con nosotros mismos. Pero claro, por supuesto, mirá, por supuesto. Entonces, tenemos razones para celebrar que vivimos en la mejor democracia de América Latina y para mí el mejor país de América Latina, hoy por hoy, ¿está? En muchos indicadores, ¿está bien? Pero si estamos donde estamos, si estamos bastante bien en términos comparados, no es por casualidad, es porque la verdad hemos pensado mucho sobre lo que hacemos, y ahora me refiero específicamente a la política uruguaya. Uruguay ha pensado mucho, se ha pensado mucho, ha reflexionado mucho, ha discutido mucho, ha estudiado mucho y se ha atrevido a experimentar mucho. Ha pensado y repensado sus prácticas y ha pensado, repensado y reformado N veces sus instituciones. Y por eso andamos bien, no es por casualidad. Mirá, yo siempre me acuerdo que Romeo Pérez, un profesor que nos influyó mucho a nosotros, a mi generación, los que estudiamos a principios de los 90, ciencia política, Romeo siempre decía, mirá, tuvimos una ciencia política tardía, ponele, pero hemos tenido una reflexión política de primer nivel dentro de los partidos desde 1830 para adelante, ¿está? Y a mí siempre me gusta decir que, por ejemplo, discutimos mucho y muy bien y aprendimos mucho e incorporamos los aprendizajes en nuestras instituciones sobre política, pero que hemos discutido más o menos, y por eso nos ha ido menos bien en lo referido a economía. Somos mucho más fuertes, ¿viste? Cuando en el liceo, ¿no? No sé, vos estudiabas de repente biología, te ibas fenómeno y te rifabas historia. Esto es igual. Uruguay, como alumno, ha estudiado mucho política y ha estudiado poco la materia economía. Entonces tenemos una economía que funciona más o menos históricamente, y tenemos una política que anda bien. Y en ese contexto quiero poner el tema de el mecanismo de la ley de urgente consideración, ¿no? Forma parte de los aprendizajes que hicimos hace 60 años, Alejandro. Hace 60 años. La democracia uruguaya tiene 100 años. ¿Está? Data de 1916. La primera elección libre fue en 1916, 30 de julio de 1916. Ahí nace lo que nosotros llamamos la poliarquía. Ahora, fíjate vos, ¿no? Este aprendizaje, el aprendizaje de el mecanismo de las leyes de urgente consideración, es un aprendizaje de la década del 60. Ahí fue que se inventó este asunto para darle, en un contexto muy especial,
de debilitamiento del Poder Ejecutivo, veníamos de los años del colegiado, había una sensación de, en el lugar, una sensación de como de ingobernabilidad, y es en ese contexto que se incorpora este mecanismo. Ahora, pasaron, insisto, ¿no? Pasaron más de 50 años, más de medio siglo, ¿tá? Capaz que es momento de preguntarse si sigue teniendo sentido usar ese instrumento. Yo creo que, yo creo que hay que derogarlo. El inciso 7 del artículo 168 debería, el día que ajustemos nuestras instituciones, nuestra Constitución, debería volar. Pero incluso porque no creo que nos ayude, creo que nos complica la vida, no nos ayuda. Me paro como quien está en el pupitre recibiendo la clase, ¿no? Y con esto que decís y la columna que leí, que publicaste días atrás en El Observador, incluso el instrumento, Sí. y me salgo de hablar de este gobierno para no... Sí, claro. Corremos el riesgo de que entonces si decís una cosa, te adjetivan como que sos de la otra, ¿no? Claro. Y en este caso me parece que tanto vos como yo estamos haciendo el esfuerzo por hablar del cuadro que realmente nos tira, y es la mejor democracia de la República. Claro, ¿no? yo la verdad que ya los he mortificado mucho con este tema, pobre. Sí, claro. Desde ese lugar, incluso tiene menos sentido, haciendo esa recorrida histórica, esa trazabilidad histórica que decís, ¿no? Claro, veníamos del colegiado, ya nos habíamos quemado con leche, teníamos miedo de los presidentes, los ejecutivos demasiado débiles, ¿verdad? Exacto. Y además, uno puede entender que ese contexto histórico podría explicarlo, pero si además aún tiene menos explicación, es cuando un ejecutivo, como el actual o como el pasado, tiene mayorías propias. Claro, por supuesto. Es así. Yo lo veo así, tal cual. Mirá, ese Manuel Adler, que yo he citado más de una vez, ¿no? Este uruguayo, que hace relaciones internacionales, y eso, que dice todo el tiempo este asunto de tenemos cierta manera de ver el mundo, tenemos cierto conocimiento sobre el mundo, a partir de eso hacemos lo que hacemos, experimentamos, ¿no? Llevamos adelante ciertas prácticas, y luego, bueno, sobre la marcha, a medida que vamos haciendo, vamos por acierto y error, vamos aprendiendo y vamos volviendo a incorporar esos aprendizajes en las instituciones. Entonces, la vida funciona, como dice Adler, funciona un poco así. Nuestra vida como individuo funciona un poco así. Tenés ciertos planes en la vida, ¿no? Un día querés ser actor, otro día querés ser periodista, un día querés ser biólogo, como quería ser yo, otro día querías hacer la revolución, otro día querías ser politólogo. Sobre la práctica vas aprendiendo, vas corrigiendo, y así hacen los países. ¿No? Van haciendo por ensayo y error, van aprendiendo y van incorporando esos aprendizajes en las instituciones. Bueno, la ley de urgente consideración o este mecanismo forma parte de esa historia, fue un aprendizaje en su momento, ahora yo creo que nos complica, yo creo que el gobierno tiene muchas razones de todo tipo, que ya las ha explicado, para usar este mecanismo. Sí. Una de las razones menos manejadas es que el gobierno tiene pánico a la oposición, creo yo, tiene pánico a la fuerza del Frente Amplio y a la fuerza del PIT-CNT. Fito, ¿no? Con la generosidad... Y entonces va para adelante con esto, y yo creo que... claro. Digo, es una pena, porque yo no creo que se prestigie el gobierno haciendo esto, y bueno, está. Pero ya es una estrategia que se trazaba hace mucho tiempo, y van a seguir para adelante, y espero que no nos acostumbremos nosotros, como comunidad de práctica democrática, que no nos acostumbremos a gobernar con esta tecnología. Yo creo que ya no la precisamos, este andador no lo precisamos. Y a modo de análisis, porque vos decís el pánico que el gobierno le tiene a la oposición. Sí, yo creo que sí. Y para simplemente con el intento no de contradecir esa mirada, sino de darle también otra perspectiva. Mi hipótesis es que el gobierno, el Ejecutivo, Presidencia de la República en particular, está haciendo esto porque tiene más pánico a la fecha de vencimiento de la coalición.
No, sí, eso también puede ser, sí, claro, es así, forma parte de las cosas. Pero digo, esta idea, esto que acabas de decir vos, esto se maneja mucho, ¿no? O sea, bueno, como temen que se desarme la coalición, van rápido. Yo creo que lo otro que temen es el poder del Frente Amplio, el poder de veto del Frente Amplio. Porque no hay que olvidarse que, a ver, el Frente Amplio no era tan fuerte, era la mitad de lo que es ahora, cuando gobernó la calle Padre, la calle Herrera. Y el Frente Amplio tuvo una enorme capacidad de veto. Entre el Frente Amplio y el movimiento sindical, con la ayuda de algunos sectores del Partido Colorado, como el Foro Ballista en su momento, se frenaron algunas partes importantes de la ley de privatizaciones en 1992. ¿Está bien? La ley de empresas públicas. Entonces, la calle Pou es hijo de la calle Herrera, ¿no? Lo vio al padre padecer la oposición del Frente Amplio. Y lo escuchó al padre durante mucho tiempo decir: hay que aprovechar el primer año porque después es el fin del mundo, ¿no? Los amigos se van, los socios se pierden y el presidente mira para todos lados y lo único que ve son adversarios y gente pensando en la próxima elección. Entonces, también en eso está pensando, creo yo, el presidente de la calle Pou, están pensando los que manejan el corazón del gobierno, ¿no? En que el problema no es solo que se te desarma la coalición, el problema es también la fuerza enorme del Frente Amplio, 40% del electorado, el PIT-CNT, los movimientos sociales, anda a mover el statu quo con ese panorama político. Eso es lo que creo que ellos también están valorando. Pero, insisto, pero en todo caso los votos del Frente Amplio, razono en voz alta, sí. En todo caso el gobierno con los votos del Frente Amplio, con cierta dosis de apoyo, nunca fantaseó con contar, ¿no? Es decir, Sí, pero mirá, vas a tener a Martín Lema en un ratito, un legislador muy importante, muy inteligente. Lo podés conversar con él. Yo creo que lo que pasa también esto. Independientemente de que el Frente Amplio es minoría, es el partido más grande y tiene un poder de construcción de opinión gigantesco. A una hora debilitado, medio tambaleante, medio zigzagueante, ¿no? Sin tener liderazgo demasiado definido, con todas las restas que quieras ponerle al asunto, ¿está? El Frente Amplio es el Frente Amplio, el PIT-CNT es el PIT-CNT, y anda a mover el statu quo en este país. Este país es así, ¿no? Es el festival del poder dividido. Carlos Raldasúa hace muchos años decía: este es un país muy especial, el poder se ejerce de una manera muy especial acá, el que gana un poquito, el que pierde no pierde demasiado, todos tienen una parte de poder, al final no se sabe bien quién manda. ¿No? Jorge Valle decía: este es el país del empate. La Torre decía: este país es ingobernable, ¿no? Los uruguayos son ingobernables. Es decir, a mí me encanta, a mí como analista y como ciudadano, me encanta este país del poder pulverizado. Ahora entiendo la desesperación de los gobernantes cuando quieren mover el statu quo, ponerle Mujica en su momento, cuando quiso cambiar la educación, ¿no? Y se encontró con el poder dividido y sin apoyos. Entonces, claro que se desesperan los gobernantes. Ahora, ya te digo, ¿no? Volviendo al inicio, y bueno, yo prefiero los cambios lentos, yo prefiero que algunas reformas queden por el camino y que, aunque no, y no ir rápido con esta especie de andador que para mí, ya te digo, ¿no? Genera más tensión en el debate público y molestia de la que necesitamos, creo yo. Y en ese sentido, porque un poco lo insinuaste, pero me gustaría que lo desarrollaras un poco más. Yo siento que, claro, después de, si bien la larga historia del Frente Amplio está más vinculada a la oposición que al gobierno, también es cierto que estos 15 años fueron muy intensos. Además, siempre los últimos años son los que más inciden en el hoy, ¿verdad? Y a mí me da la impresión que el Frente Amplio es como si estuviera frente a una escalera
porque tiene que cambiar la bombita, ponele, y viste cuando estás como medio distraído y tenés la pata apoyada en un escalón y la otra se te resbala porque no encontrás el otro peldaño, y como que el Frente Amplio está agarradito de la escalera, está en una escalera, no digo que no está en el piso, está en la escalera, pero quiere subir al otro peldaño y ese peldaño se le patina por un motivo o por el otro, más bien que encuentro perdido al Frente Amplio más que al gobierno. Sí. Mirá, hace un ratito cuando vos me decías, Fito, ¿por dónde empezamos? Decía, mirá, capaz que tenemos que empezar por aceptar que a todos nos cuesta ubicarnos en el nuevo panorama, ¿no? Si vos estás ahora señalando que el Frente Amplio le cuesta, ¿no? Volea la pata y no encuentra el siguiente escalón. Seguramente al gobierno le cuesta. No se le nota mucho, ¿no? Porque uno lo ve al Poder Ejecutivo, lo ve muy firme, con una estrategia y no se mueven. Pero eso no quiere decir que sea sencillo. Ah, no, claro. Sencillo no les debe estar resultando, para nada, ¿no? No sé, el periodismo, para el análisis político es una época dificilísima. Para nosotros, por esto es una época muy difícil. Porque también nosotros tenemos que, a ver, era fácil, la era progresista era fácil, era muy previsible todo, ¿no? Ahora hace 15 años, ¿no? Y durante 15 años más o menos sabíamos cómo funcionaba esto. Ahora todo se mueve, viste que se mueve la política pública respecto al COVID-19, a la pandemia, y también se está moviendo todo el tiempo el gobierno, y también se está moviendo todo el tiempo la oposición. Entonces para nosotros mismos es muy difícil, ¿no? El Frente Amplio, vos decías, el Frente Amplio volea la pata y no encuentra el escalón. Y sí, el Frente Amplio, si vos te pones a mirar en estos 2 meses, ha recorrido muchas estrategias simultáneamente, ¿no? Y ha cambiado. Arrancó durísimo, la primera semana ya muy firme en la oposición, la primera semana de marzo, muy firme en la crítica al gobierno. 20 días después estaba proponiendo un acuerdo nacional. Sí. ¿No? Pasó de una punta a la otra, ¿no? Después, si vos mirás la declaración de fines de marzo, ¿no? Las medidas que propone el Frente Amplio cuando habla de acuerdo nacional, son medidas bastante razonables, bastante tranquilas, bastante serenas, yo diría, bastante convergentes con cosas que estaba planteando el gobierno, ¿no? Y ahora, no sé, en estos días, el Frente Amplio sube la apuesta y hoy en Búsqueda se comenta cómo el Frente Amplio está subiendo el tono opositor de vuelta. Es decir, el Frente Amplio también está cambiando mucho, ¿no? Todo el tiempo cambiando. A veces más moderado, a veces más radical. El gobierno también cambia. El gobierno arrancó achicando el gasto público. 11 de marzo, decreto de disminución del gasto público, el tope del 85% en gastos de funcionamiento y gastos de inversiones respecto a lo hecho en el 2019. Y después hace guiñadas keynesianas, se viene la pandemia y habla de relajar el déficit fiscal, de permitir que crezca el déficit fiscal, ¿no? Y habla de obra pública. Entonces todo se mueve muy rápido, el gobierno se mueve rápido y cambia, el Frente Amplio intenta adaptarse y nosotros los politólogos la corremos de atrás. Bien. Como podemos, en chancleta. Bien. Yo sé que ha logrado, Martín llegó y se lo voy a preguntar a ver si tiene una mirada similar a la que tengo yo. Hay un punto que es en el marco de esta emergencia sanitaria, sí, que es sanitaria y mucho más, ¿verdad? Que empieza siendo sanitaria y provoca otras inmensas emergencias, ya lo sabemos todos, ¿no es cierto? Sí. Estos contextos obligan a que las naciones, los ciudadanos, las comunidades, los colectivos se muestren necesariamente unidos, y yo abrazo esa idea, ¿no es cierto? Sí. Ahora, hay un límite que a mí me gustaría preguntárselo al profesor, ¿no?
A ver. Una cosa es la unidad acerca de algo que nos afecta a todos. Y otra cosa es inhabilitar la posibilidad de tener ideas, propuestas, sugerencias o aún así discordancias acerca de ciertas políticas. Esto no te vuelve mal oriental, mal demócrata o un berreta perfilista político. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Creo que se ha ganado un discurso que desde la perspectiva democrática republicana siento que es un poco frágil. No se puede decir, lo estoy grosereando de gusto, no se puede decir nada discorde sin que se te adjetive de palo en rueda. Sí, mirá, eso pasa, ¿no? Puede ser que pase, puede ser que desde el gobierno se haga ese discurso. Seguramente se hace más desde las redes, de las redes sociales que defienden lo hecho por el gobierno. Del otro lado, ¿no? Del lado de los críticos del gobierno. Sí. Yo no sé también creo que hay muchas de las críticas hacia el gobierno que no son justas. Sí. Mirá, Alejandro, ya lo hemos hablado, este es un país que está al borde de la grieta, ¿ah? Está al borde de la grieta. Acá, si vos mirás lo que se discute en el plano de las políticas públicas, de lo que hace el gobierno y de lo que dice la oposición, no hay un abismo para nada. O sea, más o menos todo el mundo habla de lo mismo. Hay que atajar la pandemia, ¿no? Sí, claro. Hay que salvar el tejido productivo, hay que evitar que la gente se quede sin trabajo, hay que evitar que la gente caiga en la pobreza. Bueno, pero ves, sobre eso hay diferencias, ¿no? Pero mirá, Alejandro, hay diferencias. Pero claro que hay diferencias porque izquierda y derecha, y claro que sí, ¿tá? Pero mirá, en el fondo, básicamente todo el mundo va para el mismo lado. Nadie está diciendo, el Frente Amplio no está diciendo, no está ignorando la realidad de las empresas. El Frente Amplio no está ignorando los equilibrios macroeconómicos, ¿tá? Y el gobierno no está ignorando que hay que gastar plata, ¿no? Y que hay que aceptar un mayor nivel de déficit. Sí. El gobierno no lo está ignorando. Y el gobierno está ignorando la pobreza, y está ignorando el desempleo. Entonces, mirá, la verdad, en mi interpretación, sí, claro que hay diferencias, pero no son diferencias radicales. No hay una, en términos politológicos diríamos, no hay una polarización ideológica. Una izquierda revolucionaria y una derecha fascista. ¿Y no. Entonces no se exagera con lo de la grieta? ¿Por eso mismo que decís? No, eso es lo curioso. Que no hay polarización ideológica en el sentido izquierda-derecha, super izquierda de un lado, super derecha del otro. Hay centro izquierda y centro derecha para simplificar, ¿tá? Y sin embargo, hay una sensación de enfrentamiento, ¿no? Entre las tribus, y de distancia entre las tribus, enorme. O sea, la distancia afectiva, emocional, estomacal, llamale H, ponele, ¿no? Etiquetalo como quieras, la distancia entre mucha de la gente que defiende al gobierno y mucha de la gente, ¿no?, que lo critica, la distancia emocional es enorme. Es mucho más grande la distancia emocional que la distancia ideológica, ¿no? Entonces, yo veo todo el tiempo reproches injustos de un lado y del otro. Entiendo. Y la verdad, ¿sabes qué? No lo necesitamos. Para mí es, ¿cómo te puedo decir? Esto es un poco primitivo, ¿viste? Sí. Esto es tribal, esto es tribu. Estamos en el siglo XXI, en la mejor democracia de América Latina. Creo que la gente debería sentirse libre de criticar al gobierno sin enojo, porque claro que se puede criticar al gobierno, y claro que es legítimo decir, no, yo creo que hay que gastar un poco más, y que podemos aceptar un mayor nivel de déficit, ¿no? Sí. Y que del otro lado es perfectamente legítimo lo que hace el gobierno de decir, mira, yo creo que es hasta acá, no más allá de acá, ¿no? Y podemos aceptar discutir en otros términos sin, ¿no?, que de un lado te digan ponés palos en la rueda y del otro lado te digan sos un insensible neoliberal, que no te importan los pobres, etcétera, ¿no? Estamos en un nivel, por eso digo que estamos al borde de la grieta, y no es ideológico en el sentido estricto del término, es
estomacal, es emocional, es tribal y no lo necesitamos. Arruina nuestra convivencia democrática, lamentablemente. Fito querido, te dejo un abrazo porque me consta que tenés una tarea que hacer a esta hora y Sí, sin claro. necesidad de que vos me lo recuerdes, lo hago yo antes y mandale un abrazo a Miguel. Dale, cómo no. Che, bueno, saludos a la audiencia. Tengan paciencia, paren de pelear. Pero parar de pelear no es parar de intercambiar ideas y miradas distintas de las cosas, a eso me refiero. Pero es que la política, a ver, la vida es eso. Para mí no hay nada más normal que la gente que piensa diferente. ¿Cómo vamos a pensar todos lo mismo? ¿Ah? Ahora debemos ser capaces de aceptar las ideas de los demás y discutirlas con serenidad. Che, muchas gracias por todo. Estamos en eso. Chau, Fito, gracias. Chao, gracias. Nos vamos a la pausa, señoras y señores. Adolfo Fito Garcés nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.